Hola, bienvenidos a una nueva clase de Aula Servus. El día de hoy vamos a tratar el movimiento parabólico desde el punto de vista de sus ecuaciones. Para esto vamos a tener en cuenta unas cositas para que se nos haga más sencillo. El movimiento parabólico está dividido, o está mejor compuesto de dos movimientos. Un movimiento rectilíneo uniforme que ocurre en el eje de las X y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que ocurre en el eje de la Y. Para el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros decíamos que la velocidad era constante en todo el movimiento. Y para saber la posición, decíamos que la posición X era igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado que ocurre en el eje Y, decíamos que la velocidad está determinada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y que la posición en Y estaba determinada por la velocidad inicial por el tiempo, ¿cierto? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a modificar estas ecuaciones de tal forma que nos ayuden a describir el movimiento parabólico. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué ocurre aquí al inicio del movimiento. Al inicio del movimiento nosotros tenemos un objeto, ¿verdad? Ese objeto tiene una velocidad perdón que no se veía, así, tiene una velocidad inicial, ¿vale? Y tenemos dos velocidades. Una velocidad en el eje de las X, velocidad en X, y una velocidad en el eje de la Y. Creo que les cambié de color, pero no importa. Velocidad en el eje de la Y, ¿vale? Y el objeto sale disparado con cierto ángulo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, más o menos es aquí, que vamos a primero a determinar qué es la velocidad en X y cuál es la velocidad en Y, ¿vale? Y eso lo hacemos por, bueno, este truquito, socatoa, so, ca, toa. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a determinar el cateto opuesto al ángulo, que sería la velocidad en Y, ¿vale? Entonces decimos que el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto, es decir, nuestra velocidad en Y, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa sería nuestra velocidad inicial. Si despejamos la velocidad en Y, tendríamos que velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. De la misma forma, para encontrar la velocidad en X, pero usando el coseno, tendríamos que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos en las ecuaciones? Tendríamos lo siguiente. Bueno, recuerden que esta velocidad en Y sería nuestra velocidad inicial en Y. La velocidad en X es la misma para todo el movimiento. Entonces, la velocidad en X estaría determinada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Vale? La posición. Decíamos que la posición era igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué velocidad? Esta velocidad. Entonces, nuestra posición va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de teta y esto multiplicado por el tiempo. Así de fácil. Ahora vamos a ver qué pasa con la velocidad en Y. Entonces, nuestra velocidad en Y, mírenla aquí,
va a ser igual a la velocidad inicial en y, ¿cierto? La velocidad inicial en y, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo más aceleración por tiempo. Ahora la posición. Nos dice que y es igual a que a la velocidad inicial en y por el tiempo. Entonces sería velocidad inicial en y por el tiempo, ¿cierto? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas cuatro ecuaciones nos sirven para describir el movimiento parabólico. Decimos que es una composición de dos movimientos. Pero bien, estos dos movimientos están separados. El elemento que acopla a estos dos movimientos es el tiempo. Este tiempo va a ser el mismo para todo el movimiento, ¿vale? Es decir, que para t igual a un segundo, vamos a saber la posición en un segundo en x y la posición en ese mismo segundo en y. Bueno, entonces el tiempo es lo que nos acopla a ese movimiento, ¿vale? Lo que nos ayuda a que las ecuaciones coincidan una con la otra y que nos ayuden a predecir qué ocurre. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero haya sido de su ayuda y nos vemos en una próxima sesión.